¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Eh, Hoy quiero explicarles lo de la tarea de química sobre lo de los enlaces. Si ustedes han visto, estuvimos viendo enlaces de tres tipos, que son los enlaces iónicos, son los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Los enlaces iónicos son los que se forman con elementos muy electronegativos con elementos con electronegatividad muy baja. En este caso podemos hablar de todas las sales binarias que se forman con los elementos de la columna 7A de la tabla periódica y con los elementos alcalinos que es la columna 1A o los elementos alcalinoterrios. Ese tema ustedes posiblemente el año pasado lo vieron, pero vamos a dar un pequeño repaso. Si ustedes se dan cuenta, la tabla está dividida en varias columnas o grupos o familias. La columna 1A, que es la columna que se encuentra en el lado izquierdo de la tabla, vamos a decir que son todos los elementos que están en esta parte, donde el primer elemento que se encuentra es el hidrógeno. Estos elementos son la columna 1A. Y a esta columna se le llaman los elementos alcalinos. Está la columna 2A. Y a esta columna se le llaman los elementos alcalinoterrios. Después están todos los elementos que están en estas columnas, que son los elementos de transición, que son todos los elementos de las columnas B. Si nosotros seguimos viendo la tabla, vamos a encontrar que es de esta manera. Todos los elementos que están en esta columna son los de la columna 8A, que son los elementos de los gases nobles. Ahora, se les llama gases nobles porque estos elementos ya tienen sus 8 electrones de valencia o ya tienen sus 8 electrones de estabilidad. Ahora, los enlaces iónicos se forman cuando se juntan elementos de esta columna de acá con elementos de esta columna. Estos elementos es la columna 7A, también conocidos como los halógenos. Acá ustedes, si se dan cuenta en su tabla, aparece el flúor, aparece el cloro y así sucesivamente. Aquí se le llama sales binarias. Se le llama sales binarias cuando el cloro utiliza una electronegatividad que atrae a todos los elementos de esta columna, como por ejemplo la sal de mesa o la sal normal, que es el cloruro de sodio, que es sodio y cloro. Esto se le llama sal de mesa. Ahora, para poder estudiar esto, lo vamos a hacer por medio del diagrama de Lewis. Ahora, ¿cuál es el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis es cuando nosotros representamos de manera gráfica los electrones que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, sabemos que el sodio se encuentra en esta posición y por electronegatividad o por el diagrama de Mendeleev, nosotros sabemos que tiene un solo electrón de valencia. Lo que nosotros hacemos, lo graficamos de esta manera. Sodio con un solo electrón, ¿sí? Y tenemos el cloro, y el cloro, por estar en la columna 7A, sabemos que tiene 7 electrones. Por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Para poder demostrar este diagrama de Lewis, el forma del enlace, nosotros los unimos de esta manera y nosotros sabemos que este electrón que está acá pasa a este lado de acá para completar al cloro, para estabilizar al cloro. Por lo tanto, el diagrama de Lewis
queda de esta manera. Cloro positivo. Ahora, ¿por qué positivo? Porque pasó una carga negativa al cloro y aquí se forma un ion que si es positivo se le llama catión. Y el cloro quedaría ahora con sus 7 electrones más el electrón del sodio. Por lo tanto nos quedaría como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más el electrón del sodio 8, y como tiene un electrón de más, el cloro queda con una carga negativa de -1. Y este en sí es el diagrama de Lewis. A esto se le llama diagrama de Lewis, donde existe un anión con carga negativa y un catión con carga positiva. Eso hablando de enlaces iónicos. También podemos hablar de los enlaces covalentes. Ahora, ¿qué diferencia tiene un enlace iónico a un enlace covalente? Un enlace iónico es el que va a tener una electronegatividad. La diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El cloro tiene una electronegatividad de cloro tiene una electronegatividad de 3.0. Esto vamos a llamarle electronegatividad. Electronegatividad. Y el sodio tiene una electronegatividad de... Recordemos que tenemos que revisar la tabla periódica. El sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Al momento de hacer nosotros la diferencia o la resta, este número es el que nos va a decir qué tipo de enlace es el que se forma. 3.0 menos 0.9 sabemos que es de 2.1. Cuando esta diferencia es mayor a 1.7, nosotros vamos a saber que se trata de un enlace iónico. Enlace iónico. Pero, si entre los elementos y los compuestos que vamos a evaluar, la electronegatividad, esta diferencia de electronegatividad, es menor a 1.7, el tipo de enlace que vamos a formar es un enlace covalente. Como por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Sabemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Si nosotros miramos la diferencia de electronegatividades, nosotros vamos a saber que la diferencia es de 1.0 o de 1. Ahora, este 1 es mayor a 1.7 o menor a 1.7. Si nosotros analizamos, es menor a 1.7 en electronegatividad. Por lo tanto, el tipo de enlace que se forma es un enlace covalente. Un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta algo que yo les acabo de mencionar acá. Para poder saber qué tipo de enlace se está formando entre un enlace iónico y un enlace covalente, es la diferencia de electronegatividades de los elementos. Si la diferencia o la resta de las electronegatividades
son mayor a 1.7, el tipo de enlace que se forma es un enlace iónico. Pero si la diferencia es menor a 1.7, se forma un enlace covalente. Ahora, el diagrama de Lewis, nosotros habíamos visto con el ejemplo anterior que en los enlaces iónicos quedan con cargas o formando los iones el anión y el catión. Habíamos visto que era sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. Solo que el cloro queda con todos sus electrones. Los dibujo de un color para que ustedes identifiquen que son los electrones del cloro y el electrón del sodio. ¿Sí? Y este sería el diagrama de Lewis del cloruro de sodio. Ahora, si nosotros vamos a verificar cómo sería el diagrama de Lewis del monóxido de carbono, nosotros sabemos que el monóxido de carbono es C carbono más oxígeno. Ahora, el oxígeno sabemos que tiene 6 electrones de valencia y el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Cómo nos quedaría acá? Yo sé que este tiene 4 electrones, 1, 2, 3, 4, y el oxígeno tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones le hacen falta al oxígeno para estar estable? Le hacen falta 2 electrones. Por lo tanto, el diagrama de Lewis, en este caso, que este es un enlace covalente, este va a compartir electrones. Quiere decir que este no va a donar los electrones, así como en el caso de arriba, sino que solamente van a compartir los electrones. Por lo tanto, quedaría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 electrones del carbono y los otros 2 electrones del carbono. Por lo tanto, están compartiendo acá. Y si nosotros contamos, nos quedaría el oxígeno ya de una manera estable con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Y así es la manera que ustedes tienen que resolver el laboratorio que yo les envié en la hoja de trabajo. Si tienen alguna duda, ustedes saben que pueden escribirme a mi número de WhatsApp en el grupo, o si quieren lo pueden hacer de manera personal para que yo les explique de una manera más personalizada a cada uno de ustedes. Espero que hayan comprendido con estas explicaciones y cómo es que tienen que realizar la tarea. Espero pasen buen día el resto del día, y esta tarea de química, para los que no habían entendido, se las puedo recibir todavía el día de mañana. Así que chicos, esténse pilas, y por cualquier cosa ya saben que estoy para servirles.